cuando nosotros entramos en la materia de la arqueología del Antiguo Testamento, tenemos que pensar en los hallazgos arqueológicos más importantes que nos pueden brindar una luz diferente a la hora de poder abordar el texto bíblico. En este sentido, yo creo que estos 8 hallazgos arqueológicos, para que ustedes, yo sé que muchos anotan y están escribiendo, ¿cierto? Puedan guardarlos y puedan estudiarlos, ¿no? Porque aquí simplemente voy a hacer una introducción y voy a dejar uno de ellos el día de hoy para que podamos usarlo como método. ¿Ok? Así que en ese sentido, yo les pido de que podamos mirar cada uno de estos hallazgos con la altura de mira, pero también con la importancia que ellos tienen. Voy a dejar de lado el número 1 porque ese es el que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Pero me voy a ir con el número 2, que son los documentos de Nuzi, ¿ok? Y los documentos de Nuzi fueron encontrados por el arqueólogo Edward Akira en 1925. Y esto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque ustedes deben de recordar que en la revolución de la egiptología en el año 1922, cuando a Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón y todos sus tesoros, los arqueólogos se dieron cuenta de que era posible encontrar las tumbas y los tesoros de los personajes más importantes de la historia. Entonces, este hallazgo que fue hecho en 1922 y que por muchos años fue infértil, le dio la capacidad a los arqueólogos de resistir en los momentos más difíciles y les dio la esperanza de que no importando cuán duro fuera eh, el trabajo arduo eh, tenía recompensa. Entonces fue así como Edward Quiera dijo, bueno, en la edad de bronce hay muchos tesoros que están perdidos, ¿no? Que vienen, ¿cierto?, de los tiempos de la edad de oro, como se conoce, ¿no? Entonces, aunque la edad de oro es una idealización política de lo que grandes civilizaciones en la antigüedad vivieron. Ahora, en el tema cronológico, la edad de oro no existe, pero sí existe la edad de bronce. Entonces, en el tema ideológico, la edad de oro era tan importante que cronológicamente estuvo en la edad de bronce, y se pensaron de que habían muchos tesoros perdidos. Entonces, Edward Quiera es muy importante porque él empezó a estudiar a los beduinos que vinieron, ¿cierto?, de las ciudades más importantes del tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando de las ciudades en Sumeria y en Acadia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la arqueología ha encontrado un tremendo éxodo desde esa zona hacia el oeste, hacia el Mar Muerto. Entonces, él fue en búsqueda de algunos tesoros y se encuentra en la ciudad de Nuzi con una biblioteca. Y esta biblioteca es sumamente importante, pues nos muestra cómo los patriarcas, los beduinos, los jefes de clanes, antes de Israel, estamos hablando del Israel antes de Israel, estoy hablando más o menos del año 2300, 2200, después de que Sargón II, ¿no?, hiciera ese impacto político, o Sargón I, perdón, hiciera ese impacto político en Acadia y que iba a afectar toda la región. Entonces, en ese sentido, él sabía de que en ese tiempo habían grandes jefes de clanes con grandes tesoros y pensando en Abraham, tal vez en Isaac y en Jacob, fue en búsqueda de algunos tesoros, pero se encontró con la biblioteca de Nuzi. Y la biblioteca de Nuzi nos muestra aspectos culturales, pero sumamente importantes para leer el libro de Génesis, por ejemplo.
Y muchas veces, y yo mismo, ¿no? Yo soy predicador desde muy joven, yo mismo me he equivocado predicando porciones del libro de Génesis que no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con el texto y con la historia que está detrás, ¿cierto? Del cuadro bíblico. Entonces, en ese sentido, si a usted le gusta el Antiguo Testamento, ¿hay alguien aquí que le guste el Antiguo Testamento? ¿Le gusta, por ejemplo, la historia de los patriarcas? Si es así, ¿me puede regalar un emoticón? A ver, quiero conocerlos. ¿A quién le gusta el Antiguo Testamento? Aquí hay una, Saúl. Bien, por ahí va. ¿Alguien más? Ok. Profesor Andrés, Ignacio, muy bien. Entonces, Manuel, entonces, este, esta biblioteca de Nusi les va a dar el contexto que ustedes necesitan para poder interpretar, por ejemplo, el tema de la circuncisión, que pensamos que es israelita, pero no, viene, ¿cierto?, de pueblos más antiguos. Por ejemplo, el tema del diezmo, que pensamos que es un tema israelita, pero es un sistema administrativo mucho más antiguo. El tema, cierto, del concubinato, el tema de los pactos. Vemos en el libro de Génesis que hay ciertos pactos, alianzas, y la literatura de Nusi nos deja claro qué es realmente un pacto y qué es realmente una alianza. Y lo vemos, ¿no? Cuando el Señor hace alianza, ¿no? Con Noé, hace alianza, ¿cierto?, con Abraham, después sigue la alianza con Isaac, después con Jacob, y uno va viendo, ¿cierto?, la alianza que el Señor va haciendo y por qué el Señor se encarga en cumplir esta alianza. Entonces los materiales de Nusi les van a ayudar, nos van a ayudar a ver el texto de una forma totalmente diferente. Escríbanlo, por favor. Hay muchísimos libros. Yo he tenido ya la bendición de poder leer algunos de estos materiales en la biblioteca. Cuando estuve en la biblioteca de la universidad en Jerusalén, tuve la bendición de ver estos materiales ya, ¿cierto?, traducidos al inglés, y tú dices, wow, ¿cómo no pude conocer esto antes? Entonces es muy importante. Número 3, los documentos de Ran Shamra o ugaríticos encontrados, ¿cierto?, por el profesor Klaus Schoffer en 1928. Estos arrojan luz sobre la cultura de Canaán, y esto es demasiado importante para poder entender a las civilizaciones, o no civilizaciones en sí, ¿no?, pero a los pueblos pre-israelitas. Independiente de la mirada que nosotros tengamos acerca del Éxodo, si fue en el año 1446, que es la mirada, cierto, temprana en el tiempo de la dinastía a 18, si nosotros pensamos que es allí, entonces necesitamos conocer cómo vivía la gente en el siglo XV antes de Cristo. Si pensamos tal vez que el Éxodo es más tardío y estamos de acuerdo con la mayoría de los arqueólogos, mi escuela de arqueología tiene esta visión, el siglo III, en el tiempo de Ramsés II, de la dinastía 19, por ahí por el año 1270 tal vez. Si nosotros creemos, necesitamos saber cómo vivían los pueblos de Canaán, ¿cierto?, antes de que Israel exterminara a muchos de ellos. Entonces, en ese sentido, los textos ugaríticos nos ayudan muchísimo para poder ver el tema de la adoración, por ejemplo, a Baal, a Moloch, a Astarte, temas que nosotros nos topamos en el estudio veterotestamentario a diario, especialmente cuando estudiamos los profetas. Y muchas veces nosotros leemos el texto y los interpretamos y no tenemos idea de lo que, ¿cierto?, significaba. Por ejemplo, el tema de la adoración, ¿cierto?, a los árboles. Los cananeos adoraban a los árboles. ¿Por qué adoraban a los árboles? Eso es muy importante para nosotros entenderlo. Es muy importante entender, por ejemplo, que él era un dios cananeo,
y que después en el tema del léxico, y esto es importante que ustedes puedan guardarlo y manejarlo, porque todos pensamos que Israel hablaba hebreo cuando llega a Canaán. Israel no hablaba hebreo cuando llega a Canaán. ¿Qué idioma hablaba Israel cuando llega a Canaán? ¿Qué idioma creen ustedes que hablaba? Israel hablaba egipcio, hablaba egipcio. Entonces, en ese sentido, el, ah, el léxico, recuerden, y aquí hay profesores de historia, se construye a raíz de la cosmovisión que yo tengo. Recuerden que el lenguaje es cierto posterior en el tema del desarrollo en el ser humano. Entonces, en ese sentido, el, la escritura es muy posterior. Entonces, en ese sentido, Israel hablaba un lenguaje que estaba totalmente corrompido con la idolatría egipcia, ¿ok? Cuando digo corrompido, no lo estoy diciendo en el tema de juzgar al antiguo Egipto, pues ellos eran una cultura independiente y obviamente no vamos a juzgar algo que con ojos cristianos, ¿no? Porque la cristiandad no existía en el siglo XV, en el siglo XIII antes de Cristo. Cuando yo digo corrompido, es que a los ojos del monoteísmo o del enoteísmo israelita en ese tiempo, recuerden que Israel no era monoteísta cuando salió de Egipto, Israel era enoteísta. ¿Cuál es la diferencia? Monoteísta, tú crees que existe un solo Dios. Enoteísta es tú crees que hay más dioses, pero escoges uno sobre los demás. Por eso el cántico de María dice, ¿quién como tú entre los dioses? Entonces, en ese sentido, ellos pensaban de que habían más dioses y el tema es que la religión era territorial y por lo tanto el lenguaje creaba y marcaba una religión existente. Por eso era muy necesario que Israel abandonara su lenguaje, el egipcio, y sus costumbres pero muy rápidamente. Yo no sé si usted sabía, por ejemplo, el calendario egipcio, el profesor Hofmeier, doctor Hofmeier, un egiptólogo muy reconocido, él dice que la semana egipcia duraba 10 días, 10 días, de los cuales el pueblo trabajaba, entre 15 a 18 horas. El esclavo no vivía más de 2 años, de 3 años, y descansaban no un día, descansaban la mitad de un día, y ese descanso era simplemente para ir a adorar. Entonces, por eso es muy importante entender con todo lo que le estoy diciendo, y por eso es muy importante, ¿no? También estudiar egiptología. Los grandes teólogos y arqueólogos son egiptólogos. Es porque tú te das cuenta, por ejemplo, la ley del sábado. El Señor necesitaba un día para que se le adorara, sí, está bien, pero el Señor, que siempre ha pensado más en nosotros, necesitaba un día para que nosotros descansáramos, entendiendo de que ellos habían sido esclavos por tanto tiempo, 10 días de trabajo con horas inhumanas. Entonces, en ese sentido, tú te das cuenta de que cuando Israel abandona Egipto, tiene que abandonar el lenguaje. Y en ese sentido, ¿cuál es el nuevo lenguaje que encuentran? Hay muchísimos, ¿no? Hay diferentes dialectos que estaban en Canaán. El hebreo lo encontraron cuando se tomó Hebrón, ¿no? Cuando Caleb toma Hebrón. Entonces, el hebreo no es, y eso es lo que yo debo de decirles, no es el idioma del Génesis. Abraham no hablaba hebreo. ¿Qué idioma hablaba Abraham? Si lo sabe, prenda su micrófono y dígalo nomás. No hablaba egipcio. ¿Qué idioma hablaba Abraham? ¿Cuál? Abraham hablaba arameo, el arameo antiguo, el arameo del imperio acadio, el, 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 el arameo, ¿cierto? Que primitivo, que ayudó
a que muchas otras lenguas pudiesen desarrollarse, como la fenicia, ¿no? Que era, cierto, de la cual nace el hebreo. Eh, a mis estudiantes de hebreo les enseño de que para poder comprender bien el hebreo tienes que saber un poco de fenicio y un poco, cierto, de arameo, pues son lenguas hermanas y el hebreo nace del fenicio. Entonces, en ese sentido, eh, y volviendo al tema del lenguaje, Israel tiene que tomar prestado nombres que ya existían y los textos de Rashamra dicen de que había un Dios que se llamaba El, y por eso todos los nombres que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento que hacen alusión a la divinidad tienen Él, ¿no? Como Elías, como Eliseo, como Emanuel, como cierto a Natanael, como Samuel. Todos los nombres de Él eran nombres que hablan de Dios, pero eran nombres que son tomados prestados de la cultura de Canaán. Y al ser tomados prestados de la cultura de Canaán, hay muchos, ¿no? Ateos y arqueólogos agnósticos que dicen, bueno, Israel, la religión israelita es una religión que copia lo que ya había en Canaán. Y no es así. No es así. Yo les he enseñado como su profesor de que la verdad de la Biblia y la verdad de la palabra del Señor no está basada en la originalidad, es decir, no está basada porque está creada en el marco bíblico y porque no ha tomado prestado algo de nada más, no. La palabra de Dios es palabra de Dios por su mensaje, por su plan salvífico, pero nosotros debemos de estar a una altura de mira donde debemos de entender de que el lenguaje bíblico es un lenguaje muchísimo más antiguo y los textos de Ramshan Ra o ugarítico nos van a enseñar esto. El arqueólogo padre de mi universidad, Lipscomb University en Tennessee, él dice, y bueno, y no es que lo dice, ahí están las pruebas, de que en el tiempo, ¿cierto?, de cuando Israel llega a Egipto, ya se adoraba a él y se adoraba a su esposa. Eran dioses que gobernaban, ¿cierto?, juntos como pareja. Y eso es muy importante porque eso viene, ¿cierto?, de la influencia egipcia, que siempre venían de dos. Por eso que los reyes egipcios se casaban con sus hermanas y todo eso. Entonces, en ese sentido, ya vemos, ¿cierto? ¿Y por qué ustedes creen de que el yavismo o la adoración a Yahvé en el Antiguo Testamento le carga tanto a la mujer, ¿no? No es porque el yavismo quiera ser androcéntrico o patriarcal intencional. La Biblia nos está diciendo de que el hombre es superior a la mujer en su ontología, en su esencia. La Biblia no jamás quiere decir eso. La Biblia lo que está haciendo y está atacando es el culto a Asera y a Astarte en Canaán. Por eso, ¿no? Es la mujer la que conversa primero con la serpiente, por eso que se habla tanto, ¿cierto?, sobre los profetas de Baal y los profetas de Asera, por eso se habla tanto con relación a la diosa de los cielos y se ataca porque es lo que más se adoraba en Canaán. Y todo esto lo entrega, ¿cierto?, los textos ugaríticos. Es muy importante, si usted quiere entender realmente la profecía del Antiguo Testamento y por qué los profetas son tan intencionales contra la idolatría, usted debe de conocer estos materiales y especialmente entendiendo de que hay otros profetas. La profecía israelita no nace en Israel. También es un rol, también es un recurso que es tomado prestado de otras culturas. Entonces, en ese sentido, usted debe de tener una altura de mira y pensar de que lo maravilloso del Naví Adonai, del profeta de Dios, no es su originalidad, y lo vuelvo a decir, sino es su desarrollo, es su evolución, cómo el rol profético en Israel crece, donde ya no está para legitimizar al rey ni apoyarlo en todas las barbaridades que el rey quiere hacer, sino que en el Antiguo Testamento el profeta está sobre el rey y se pone de parte de Dios. Entonces, en ese sentido es muy importante que manejemos
a los textos de Ramchandra o los textos ugaríticos. Bien, habiendo visto esos dos, ¿preguntas, comentarios? Anote sus preguntas, anote sus comentarios, que ya vamos a trabajar con todo esto. Pastor, Sí, adelante. por lo menos comentarios con respecto a que yo pensé que el pueblo de Israel mantenía su idioma en Egipto, pero No, no, pero después, claro, haciendo en cierta manera, recordando lo que dice la palabra, ellos tuvieron muchos años siendo, ¿cómo se llama?, esclavos de los egipcios, entonces ellos tuvieron que cambiar su dialecto por lo mismo, o sea, no, era imposible mantener el de ellos si pasaron tantos años. y yo le voy a contar un secreto, pero muy buena observación. Aquí una familia llega a Estados Unidos y ya está 5 años y ya hablando puro English language. Ya se le olvidó el español. El pastor Adolfo se ríe porque así es. Algunos de los hijos ya de los que nacen aquí ya no hablan español. Y estamos hablando de una generación, estamos hablando de 30 años. Imagínense 400 años, ¿cierto? Imagínense 400 años. Entonces, en ese sentido, sí, se perdió el arameo, ¿cierto? Patriarcal. Bien, otra observación, otra pregunta. Muchas gracias. En ese sentido, sin ser cruel con algunos relatos, por ejemplo, uno entiende, no sé, por el caso, el relato de repente deificamos como la figura de Abraham al sacrificar a Isaac, siendo que para ellos era parte del contexto cultural. Entonces no era algo excepcional que se le pedía a Abraham, sino que era parte de la cultura. Ahora, Es, obviamente está el tema de la obediencia, pero efectivamente esta idea así como de super papá que de repente le construimos a Abraham no era tan así. exacto. ¿Sabes qué, profesor? Un muy tremendo comentario. Porque cuando tú usas el método exegético y tomando todos estos recursos, el método exegético arqueológico, cuando tú lo usas, ¿dónde está el milagro? ¿El milagro está en que Abraham sacrifica a su hijo? ¿O el milagro está en que cuando el ángel le dice detente, él detiene su cuchillo? El método teológico, entonces eso, aquí voy donde esta clase se pone, como decíamos, no media cabezona, media profunda, porque el método teológico te dice, no, Abraham, por otros versículos bíblicos que encontramos y, por ejemplo, la interpretación del autor a los hebreos, ¿no? Cuando habla de que Abraham creía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo y todo eso, ya estamos mirando ese texto con ojos, cierto, cristológicos y neotestamentarios. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el método teológico, ¿dónde está el milagro? O que va y sacrifica a su hijo, o que lo está dispuesto a hacerlo. Pero el método arqueológico, y lo que dice el profesor Romero es importante, porque el método arqueológico nos muestra que esa era la costumbre. Es más, recuerden que en Israel había un dios que pedía eso, que era Baal Moloch. Y la mayoría de las familias les daban su primogénito, su primer hijo. Y esto es importantísimo, ¿no? Y bueno, ahí después entra lo financiero y lo político, porque, por ejemplo, los mismos documentos de Ras Shamra o los documentos ugaríticos nos dicen, ¿les puedo decir algo? Yo no es que vea todo en el tema financiero, pero esos documentos nos dicen que cuando se sacrificaba al primogénito, no al dios Moloch, ¿para quién quedaba la tierra de ese primogénito? ¿Para quién quedaban los tesoros de ese primogénito? ¿Y para quién quedaba la herencia de ese primogénito? ¿Y para quién quedaba todas las pertenencias de ese primogénito? Para los sacerdotes. Obvio que pedían al primogénito, ¿no? Bueno, eso es harina de otro costal. Pero en ese sentido, Israel está acostumbrado a que se pida al primogénito. Y por eso es muy importante, porque recuerden que hay algunas versiones de que el texto de Génesis estamos hablando de ocurre en el tiempo de Abraham 2000 o una visión tardía 1800 antes de Cristo, pero cuando realmente se escribe es en el tiempo de la monarquía. Es en el tiempo de la monarquía. Si usted cree que fue Moisés quien escribió Génesis, es una
es una postura bien válida y yo la respeto y no estoy aquí para poder discutir con eso. Pero hay una versión muy fuerte de que el yavismo, el documento yavista se escribe en el tiempo de la monarquía, y en el tiempo de la monarquía lo que se intenta es darle auge al templo, de que la gente vaya a sacrificar a Jerusalén, de que la gente vaya y ponga su ofrenda en Jerusalén y que no lleve su ofrenda a Moloch, porque no es tan importante sacrificar al primogénito y entregarle la herencia de su primogénito a los sacerdotes de Moloch, porque la historia de Abraham nos cuenta de que a Dios no le importa el sacrificio humano, lo que le importa es el corazón y la fe. Así que vayan nomás a Jerusalén porque esa es la forma de adorar. Entonces, en ese sentido, el material arqueológico nos va a decir que al final la fe de Abraham no estuvo en entregar a su hijo, sino en cuando escucha la voz del ángel o del Señor, ¿no? Le dice, detente. Él es capaz de creer en ese sentido de que va a recibir las bendiciones de Dios sin importar sacrificar a su hijo. Entonces, en ese sentido, por eso tenemos que estar casi siempre, yo no estoy diciendo que eso sea, le estoy diciendo lo que dice el material arqueológico. Yo todavía tengo algunas dudas, porque ya eso sería mirar el texto neotestamentario, no con los ojos que lo hemos interpretado siempre, ¿no? Ahí ya tú tendrías que empezar a ver el texto neotestamentario como una interpretación en que muchas veces vas a encontrar claramente la palabra y la voluntad de Dios, y otras veces vas a encontrar simplemente hermenéuticas, interpretaciones independientes de los autores neotestamentarios. Así como Pablo decía, ¿no? En Corintios decía, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Y él lo decía, pero para nosotros todo es cierto, todo es incuestionable, cuando muchas veces pertenecía a una época o a un contexto, pero eso ya sería otra cosa. Y lo que yo les pido es de que estemos abiertos para que el método exegético nos pueda dar la verdadera intencionalidad de los autores. Entonces, en este caso, los materiales de Ramchandra, pero son obligatorios de todo aquel que quiere estudiar la Biblia profundamente. Hermanos, yo les incentivo a que puedan por lo menos conocerlo, y ustedes se van a dar cuenta de esto. Lo mismo con los materiales de Ebla, ¿no? Que Paolo Mattiae pudo, no sé si fue él quien los descubrió, pero creo que él fue quien los interpretó. Y también habla de la vida, ¿cierto? Pero ya no es patriarcal, sino prepatriarcal, cómo vivía el mundo antes de los patriarcas. Esto es muy importante. Número 5, los códigos que regulan la vida en sociedad, como el código de Ur-Nammu. Este es el primer código en la humanidad civil. Es el primer código y es muy importante porque este hombre enseñó a vivir en sociedad a la gente. Es decir, la ley del más fuerte a través ante el código de Ur-Nammu quebró. Ya no era la ley del más fuerte. La sociedad era civilizada, existían leyes y que se debían de cumplir. Si no había castigos, sentencias. Entonces, en este sentido, vemos, por ejemplo, que el código levítico tiene mucha influencia, mucha influencia de este código de Ur-Nammu. Y así también el código, ¿cierto?, de Esh-Numá. Y estos códigos son muy importantes porque nos ayudan a ver también cómo se puede vivir una vida desde la perspectiva de la familia. Entonces, y obviamente ya el código que todos conocemos, que es el código de Hammurabi, que obviamente tiene la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, lo cual está impregnado en el código levítico. Entonces, son fundamentales para ver cómo el código levítico, el código sacerdotal se fue desarrollando. Y lo vuelvo a decir, la Biblia no es palabra de Dios porque es original, porque escribió primero antes que todos, porque lo que en ella está registrada, nadie más lo tiene. La Biblia es palabra de Dios porque ha sido reinterpretada por sus autores, inspirados por el Espíritu Santo
para entregar un plan. Y en ese sentido, nosotros debemos estar a la altura de mira para no discutir cosas que son indiscutibles, hermanos. No podemos nosotros discutir de cuál estuvo primero, cuál estuvo después y cerrar nuestra mirada y comenzar, ¿cierto?, a decir no, y defender la Biblia con cosas que uno quiere hacerla calzar, y eso es muy peligroso. El otro día conversaba con mi amigo, el pastor Alex. Yo tengo un amigo muy querido para mí, de que él se perdió en este intento. Él es un doctor en matemáticas y un hombre muy inteligente, y él trabajaba el tema de la apologética científica, de cómo la Biblia comprueba la ciencia, de cómo la Biblia fundamenta el tema del ADN, fundamenta el tema de la creacionista, el tema, cierto, del diluvio, el tema de los dinosaurios, el tema del Big Bang, el tema de todo del universo. Todo, la Biblia tiene explicación a todo. Y él fue creciendo en eso, hasta que finalmente se dio cuenta de que no, de que estaba forzando los textos bíblicos, de que los originales no hablaban de eso, y que mucho menos la Biblia iba a ser un libro científico. ¿Y qué pasó con él? Dijo, bueno, como yo forcé todo esto y como lo quería hacer calzar con la ciencia para que pudiese comprobar y pudiese, cierto, decir, y la Biblia tenía razón. Hay un libro que se llama La Biblia tenía razón. Entonces, él perdió su fe. Él ya ahora no cree en nada, porque dijo, bueno, yo forcé esto, por lo tanto no es real y por lo tanto no existe. Entonces, eso es lo que le pasa a la gente que se mete tanto en el estudio, pero con el método y el camino equivocado. Cuando tú quieres ver la Biblia, veíamos la semana pasada, de una forma histórica, no es historia, es teología. Pero si tú quieres ver la Biblia como un libro científico, sí, tiene aportaciones científicas, por supuesto. La Biblia fue la primera en decir que la tierra era redonda, por supuesto. La Biblia dice, cierto, de que la tierra está como con una gravedad sobre el universo y que no se cae. Por supuesto, la Biblia, claro que sí, pero esa nunca ha sido su intencionalidad. La intencionalidad de la palabra del Señor es una intencionalidad teológica. Entonces, en este sentido, tenemos que tener una mirada bien abierta, y debemos de tener, cierto, una mente amplia, y no ponernos a discutir y que aquí, que acá. No, hermanos, por favor, no, porque esa no es la intención. Y por eso que el método arqueológico nos da seguridad y nos da paz. Por eso que yo como pastor, uno dice, oh, el hermano Ismael cambió, antes era un predicador, un evangelista, un pastor, y ahora ¿qué hace con la arqueología? Es porque simplemente me cansé del fundamentalismo, del literalismo evangélico en Latinoamérica, que lo que hace cuando ve la Biblia literalmente, produce una religión del terror, una religión del miedo, una religión tóxica, una religión que esclaviza a las personas que están los 7 días de la semana en la iglesia y que por ello pierden a su familia, gente que tiene que entregar todas las iglesias a los pastores y por ellos quedan en bancarrota. Es una religión ridícula que nosotros tenemos en Latinoamérica, y lamentablemente esa es la mayoría. ¿Pero por qué? Porque miramos el texto de forma literal, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Por eso yo me fui al génesis de todo esto. No, ¿sabes qué? Para poder cambiar la realidad latinoamericana, tenemos que cambiar nuestra forma de abordar el texto bíblico, que es la fuente de nuestros principios, de nuestra moral, de nuestra ética, de nuestra fe. Entonces, en ese sentido, no he encontrado mejor herramienta que pueda sanar mi corazón, ayudarme con mis dudas y a reconciliarme con la ciencia y la historia, que el método arqueológico. Pregunta, comentarios. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, pastor, una pregunta, o en cierta manera como haciendo un recuento de lo que indica. En cierta manera, Dios se manifestó a través de las costumbres que ellos tenían, también para hacer su trabajo con respecto a Abraham, con respecto a lo que se indica en los sacrificios que ellos realizaban.
Excelente, sí, muchas gracias, sí. Yo no sé si usted sabe que en el libro de Génesis hay un pacto que Abraham le pide, ¿cierto?, a su siervo que lo haga jurar. ¿Y usted sabe dónde pone el siervo de Abraham la mano? ¿Dónde pone su mano? ¿no? El que sabe aquí, el que sabe, sabe, pero no lo voy a decir porque hay algunas damas presentes, pero el que sabe, sabe a lo que me estoy refiriendo. Y el material de, creo que son los documentos de Nusi, nos enseña de que eso era muy, era muy normal. Para los que, ¿qué está diciendo el profesor? Ellos ponían su mano sobre los testículos del otro para hacer las promesas. Entonces, ahí, y wow. Ahora, bueno, es que uno ha escuchado cada barbaridad de interpretación, pero ojalá que nadie diga, bueno, vamos a ser bíblico y vamos a hacer ese tipo de promesas, ¿no? Pero esos son temas culturales, son temas solamente culturales. Así que, bien, otro comentario, pregunta. ¿No? Bueno, sigamos entonces. Está cierto, las inscripciones de la estela del faraón, Merneptah, y esta inscripción, como lo habíamos visto hace poquito tiempo atrás, es crucial, porque es la primera vez que se dice de que Israel es un es una nación que existe. Siempre se pensó de que había sido un sueño, de que había sido un ideal, un producto del yavismo del siglo IX, octavo, o del eloísta del siglo, ¿cierto?, octavo antes de Cristo, o del deuteronomista en el siglo séptimo antes de Cristo. Pero no, Israel sí existió y eso está documentado en los anales, ¿no?, de los egipcios. El rey Merneptah, hijo, ¿no?, de los más de 100 hijos que tuvo este Ramsés II, creo que tuvo 150 hijos. Uno de sus hijos, el rey, cuando sale a pelear, ¿no?, hace una campaña en el sur de Judá, él, cierto, pelea contra Geser y ahí nombra a Israel. Y está la estela del rey Mesha, cierto, que es el rey de Moab, que habla sobre la dinastía de Omri, de la cual hacía alusión mi hermano la semana pasada, no me acuerdo, no sé si él está aquí, pero creo que era Saúl quien hacía alusión, cierto, a la estela de Mesha, que hablaba sobre la gran dinastía del rey Omri. Y por último, y no lo voy a detallarme en esto, porque es la inscripción de Teldán, de la cual hablamos sobre la casa del rey David, donde el rey David no es una leyenda, sino es un personaje histórico en el cual el Señor puso sus ojos para poder entregar su pacto.